Now we'll look at an now we'll look at an Ahora miraremos un ejemplo sobre las funciones de velocidad y aceleración dadas la función de posición. Se nos da que eso es la ecuación de movimiento para una partícula. Queremos encontrar la función de velocidad, v de t. Queremos determinar dónde la velocidad es igual a cero, y también encontrar la función de aceleración a de t. Bien, la función de velocidad mide el cambio en la posición con respecto al tiempo, así que la función de velocidad, v de t, es igual al derivado de la función de posición. Y desde que la función de posición es una función polinomial, podemos encontrar el derivado utilizando la regla de poder de diferenciación dada aquí en rojo. So v de t será igual a 6x la derivada de t. El tercero, que sería 3t al segundo, 45x el derivado de t al segundo, que sería 2t al primero más 108x el derivado de t. Que es igual a un que significa nuestra función de velocidad, v of t, es igual a 18, t al segundo, 90t más 108. Siguiente, vamos a encontrar cuando la velocidad es igual a cero, por lo tanto que utilizamos nuestra función de velocidad. Estableceremos v de t igual a 0, y luego resuelvamos para t. Así tenemos 0 igual 18t cuadrado, 90t más 108. Parece que esto va a ser factible. Comenzaremos factorando el factor común más grande, que es 18. Así tenemos 0 es igual a 18 por la cantidad t cuadrada. Hay 5 18 apóstrofes en 90. Así tenemos 5t y hay 6 18 apóstrofes en 108, así tenemos más 6. Luego vamos a factor. So factor en dos factores binomiales. Tenemos t y t. Los factores de 6 que agregan el menos 5 son menos 2 y menos 3. Así que este producto aquí es igual a 0 cuando t igual 2 o cuando t igual 3. ¿Cuál es cuando la velocidad es igual a 0? Y antes de hablar sobre la función de aceleración, me gustaría mirar gráficamente lo que encontramos. Bueno, aquí hay un gráfico de nuestra función de posición. Aviso como es un grado 3 polinomial. Y entonces encontramos la función de velocidad que fue un grado 2 polinomial o una función cuadrática como vemos aquí. Y si graficamos ambos de estos en el mismo plano coordinado, avise como donde la función derivada es igual a 0. Aquí y aquí. La función de posición tiene un punto alto o un punto bajo que representa un máximo relativo o un mínimo relativo de la función de posición. Así que aviso cuando es igual a 2, estamos en este punto alto aquí, donde la función de posición tiene un máximo relativo, y cuando es igual a 3, estamos en este punto bajo aquí donde la función de posición tiene un mínimo relativo, y también porque esto es donde la velocidad es igual a 0. Podemos ver que representa el instante cuando la partícula cambia la dirección creando un punto alto o punto bajo en la función de posición. Y ahora volviendo a nuestra última pregunta, se nos pide que encontremos la función de aceleración. Bien, la función de aceleración mide la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que significa la función de aceleración es un derivado de la función de velocidad. Así, la función de aceleración es igual a la derivada de la función de velocidad. Recuerde que la función de velocidad fue un derivado de la función de aceleración, por lo que también podemos decir que esto es igual al segundo derivado de una función de posición. Pero desde que ya tenemos la función de velocidad aquí en negro, vamos adelante y utilice esta función para encontrar nuestra función de aceleración. Así que la función de aceleración va a ser igual a 18x el derivado de t cuadrado, que es 2t, 90x el derivado de t, que es solo un más el derivado de 108. El derivado de una constante es igual a 0. Así que esta es nuestra función de aceleración. Vamos adelante y simplifique esto. A de t es igual a 36t, 90. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.